Continuaremos hablando sobre la resucitación inicial del paciente séptico. Sabemos que la sepsis es una emergencia médica, de allí que la cuarta recomendación del Surviving Sepsis sea que el tratamiento y la reanimación deben iniciar de inmediato. Es bien sabido que el crecimiento de las bacterias es exponencial: 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etcétera, etcétera. Por lo tanto, debemos tomar intervenciones rápidamente. Cuando nuestro paciente llega al servicio de urgencias, en los primeros 45 minutos idealmente, debemos tomar al menos 3 hemocultivos. Uno de ellos debe ser para microorganismos anaerobios. De igual forma, dependiendo del foco, solicitaríamos otro tipo de cultivos, si sospechamos que es urinario, urocultivo, etcétera, etcétera. La sexta recomendación de la campaña de Sobreviviendo a la Sepsis, y debemos tomarla con mucha precaución, es utilizar al menos 30 mililitros por kilo de cristaloides. La evidencia de esto proviene de estudios observacionales. La séptima recomendación es que se empleen medidas dinámicas. Es una recomendación débil con una evidencia de muy baja calidad, pero la utilización de medidas hemodinámicas dinámicas permite que nosotros individualicemos el manejo de la fluidoterapia. En otra conferencia profundizamos sobre fluidoterapia, en caso de que quieran ir más a fondo. Lo que debemos tener en cuenta es que el exceso de líquidos también es deleterio. Primero, porque el paciente séptico tiene una endoteliopatía. Posiblemente por dicha endoteliopatía se esté afectando la proporción entre volumen estresado y no estresado. El volumen total sigue siendo el mismo en gran medida, así se incrementen ligeramente las pérdidas insensibles. Evidentemente, si un paciente tiene una sepsis de origen gastrointestinal y tiene una diarrea de alto gasto, va a estar hipovolémico. Pero en esencia, el séptico tiene una endoteliopatía. Por lo tanto, los líquidos que nosotros pongamos, teniendo en cuenta la ecuación revisada de Starling, que la vamos a mencionar más adelante, se van a extravasar y van a perder su poder expansor. Y no solo esto, también van a degradar más el glucocálix. Van a llevar al desarrollo de edema agudo de pulmón, de edema periférico, que no va a ser solamente algo estético, porque finalmente cuando el edema separa la distancia entre los capilares, va a comprometer también la entrega y la difusión de oxígeno. Va a incrementar el riesgo de hipertensión intraabdominal, que puede terminar en un síndrome compartimental abdominal. Exacerbará la falla renal, llevando a una falla renal congestiva. Puede ocasionar también falla cardíaca congestiva, etcétera, etcétera. Es así que esa fórmula de 30 cc por kilo en las primeras 3 horas es una fórmula que hay que tomar con muchísima precaución. Ahora, un análisis retrospectivo que se realizó en pacientes de emergencias con diagnóstico de sepsis o choque séptico mostró que la falta de 30 mililitros por kilo de cristaloide dentro de las 3 horas del inicio de la sepsis se asociaba con un mayor riesgo de mortalidad hospitalaria, una resolución más tardía de la hipotensión y un mayor tiempo de estancia en la unidad de cuidados intensivos, independientemente de las comorbilidades, incluyendo enfermedad renal en etapa terminal e insuficiencia cardíaca. Pero esto es un estudio retrospectivo. ¿De dónde se origina la idea de optimizar la macrohemodinamia en los pacientes con sepsis? Deberíamos remitirnos entonces al estudio clásico de Rivers. Rivers planteó en el año 2001
lo que se conoce como la terapia temprana dirigida por objetivos. Esta propuesta, que en un inicio cambió la mortalidad en los cuidados intensivos y fue un hito en cuanto al manejo de la sepsis, consistía en la optimización de variables hemodinámicas. Rivers realizaba intervenciones terapéuticas para poder lograr una PVC entre 8 a 12 milímetros de mercurio. En caso de que el paciente tuviera una PVC por debajo de 8, se colocaban cristaloides o coloides. De igual forma, buscaba asegurar una presión arterial media entre 65 y 90 milímetros de mercurio. Si no era factible, utilizaba agentes vasoactivos y buscaba una saturación venosa central mayor del 70%. Si no era posible, realizaban transfusiones de glóbulos rojos hasta tener un hematocrito por encima de 30. Y si no funcionaba, se pasaba a la utilización de agentes inotrópicos. El protocolo de Rivers, si bien fue un estudio monocéntrico, impactó la mortalidad hospitalaria. Puntualmente, él aleatorizó a 263 pacientes, 130 a terapia temprana dirigido por objetivos y 133 a terapia estándar. Rivers es un emergenciólogo, el estudio fue monocéntrico. En cuanto a la mortalidad hospitalaria, esta fue del 30.5% en el grupo asignado a terapia temprana dirigida por objetivos, mientras que en el grupo estándar la mortalidad fue del 46.5%. Todo esto con una P estadísticamente significativa de 0.009. Luego de la publicación del estudio de Rivers, cuando se publica la primera campaña del Surviving Sepsis, en la primera parte de esta serie de videos, hablamos un poco de la historia del Surviving Sepsis y los hitos más importantes en torno a este tema. El protocolo recomendado por ellos se fundamenta en gran medida en los estudios de Rivers. Y esto va a dar paso a algo que se conoce como la paradoja de Rivers. Nosotros tenemos un triunvirato en cuanto a la sepsis. Ese triunvirato está hecho a partir del estudio PROCESS, de la RISE y del PROMISE, y a su vez del metaanálisis PRISM. Estos estudios compararon la terapia dirigida por objetivos versus el manejo estándar. No mostraron en ninguno de ellos una disminución de la mortalidad al comparar el manejo estándar versus el protocolo de Rivers. Pero he aquí la paradoja. El manejo estándar a nivel mundial se basaba en las pautas del Surviving Sepsis. Y las pautas del Surviving Sepsis habían bebido en gran cantidad del estudio de Rivers. La única diferencia entonces es que el protocolo de Rivers requería ser más invasivo que el manejo estándar. Y esta precisamente es la paradoja. Resulta que el triunvirato de la sepsis en promedio empleó, antes de la aleatorización, una cantidad de líquidos cercana a 30 mililitros por kilo. Y la mayoría de los pacientes requirieron posteriormente que se continuara la utilización de líquidos endovenosos una vez hubiese ocurrido la reanimación inicial. Nosotros, cuando reanimamos un paciente séptico, debemos equilibrar los riesgos. Equilibrar el riesgo de sobrecarga y el daño potencial que podrían hacer los líquidos con los beneficios. Porque finalmente los líquidos, cuando se usan mal, van a prolongar la ventilación mecánica, van a exacerbar la falla renal aguda y la lesión renal aguda y van a incrementar la mortalidad. Dar líquidos es un acto de fe, y acá voy a citar al doctor Gustavo Espina Tascón, porque cuando yo doy líquidos estoy dando por sentado que al optimizar la macrohemodinamia voy a mejorar
las medidas microhemodinámicas. Es así que cuando yo doy líquidos endovenosos, recordemos que el principal determinante del retorno venoso y el gasto cardíaco es la presión de llenado sistémica media, que es igual al volumen estresado sobre la compliance del vaso y que a su vez es un punto teórico que se describió al detener la circulación, al darse cuenta que luego de que se detenía el corazón había un punto donde se equilibraban las presiones, y ese punto donde se equilibraban las presiones es la presión de llenado sistémica medio. Finalmente va a ser la presión de llenado sistémica media la que va a determinar el retorno venoso y el gasto cardíaco en relación al gradiente que genera con la PVC o la presión de la aurícula derecha, que en condiciones fisiológicas está en 0. También debemos resaltar que el valor estimado de la presión de llenado sistémica media es de aproximadamente unos 7 milímetros de mercurio. Ahora, cuando yo doy líquidos endovenosos, estoy dando por sentado que estoy incrementando la presión de llenado sistémico media. Y a su vez estoy dando por sentado que va a incrementar el retorno venoso, que matemáticamente hablando va a ser igual al gradiente o la diferencia entre la presión de llenado sistémica media y la PVC sobre la resistencia venosa. En teoría, cuando nosotros incrementamos el retorno venoso, estamos mejorando la precarga ventricular y en teoría estamos incrementando el gasto cardíaco. Pero esto es un supuesto. ¿Por qué? Porque para que la precarga mejore el gasto cardíaco, nosotros tenemos que encontrarnos en la zona ascendiente de la curva de Frank-Starling. Si nosotros no estamos acá, sino que estamos acá en la zona plana, no va a mejorar el gasto cardíaco. Y dado el caso de que mejore el gasto cardíaco, estamos dando por sentado que vamos a optimizar el aporte de oxígeno, que matemáticamente hablando es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10. Entonces nosotros estamos dando por sentado que el contenido arterial de oxígeno es óptimo, y el contenido arterial de oxígeno a su vez va a ser igual a 1.36 por la hemoglobina multiplicado por la saturación arterial de oxígeno más 0.0031 por la presión arterial de oxígeno. En otras palabras, la ecuación del contenido arterial de oxígeno nos resume la cantidad de oxígeno que está unido a la hemoglobina y que está libre. Nosotros estamos dando por sentado que está bien. Por ende, estamos dando por sentado que el valor de hemoglobina es adecuado y la PaO2 es óptima, además de la saturación arterial de oxígeno. Y si esto es así, estamos dando por sentado que la microcirculación es homogénea, que el oxígeno se está distribuyendo homogéneamente, que hay una adecuada distancia intercapilar, que nosotros podemos alterarla al exagerar con los líquidos, que el oxígeno se está difundiendo adecuadamente, que el oxígeno está alcanzando la célula, que el gradiente citoplasma-mitocondria es adecuada y finalmente que la maquinaria respiratoria funciona, la cadena de electrones está trabajando y la célula es capaz de respirar. Entonces dar líquidos es un acto de fe. Nosotros estamos dando por sentado que al optimizar la macrohemodinamia estamos optimizando la microhemodinamia, y es precisamente por eso que existe un concepto que se conoce como la paradoja hemodinámica, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Sabemos que esto no siempre es así. De igual forma, también tenemos conocimiento que los pacientes de la unidad de cuidados intensivos necesitan una rápida normalización de los parámetros macrohemodinámicos. Desafortunadamente, esta optimización no siempre traduce en menor desarrollo de falla orgánica. Muchos pacientes, a pesar de ello, van a desarrollar una falla orgánica que va a progresar a una falla multiorgánica y va a ser
el predecesor directo de la muerte. Finalmente, el tratamiento de la insuficiencia orgánica va a ser la optimización de la microvasculatura. ¿Qué es la microcirculación? La microcirculación hace referencia al conjunto de vasos que tienen un diámetro máximo de 100 micrómetros. Nosotros podemos tener pacientes con signos vitales normales, como vemos en pantalla, pero que tengan marcadas alteraciones microcirculatorias. En este orden de ideas, a pesar de que algunos pacientes van a estar bien en sus constantes vitales, pueden tener un lactato elevado, un llenado capilar sumamente lento, un Mottling score elevado, además de una marcada heterogeneidad capilar, como vemos en esta imagen obtenida con un Sidestream Dark Field. El Mottling score es una medida útil para predecir mortalidad. Fue descrito por Eilif Ufela y colaboradores y da una puntuación que va de 0 a 5. 0 puntos es que no hay moteado. Una puntuación de 1 es que el moteado es de aproximadamente el tamaño de una moneda por encima de la rodilla. Una puntuación de 2 hace referencia a que el área de moteado no excede la región de la rótula. Una puntuación de 3 hace referencia a un área levemente moteada que no excede la mitad del muslo. Una puntuación de 4 hace referencia a un área muy moteada que no excede la región de la ingle, y una puntuación de 5 hace referencia a que el moteado va más allá de la ingle. El Mottling score en el estudio de Eito Ufela fue superior a otros métodos como el lactato, la saturación central de oxígeno y también el azar, como podemos ver bien en este gráfico. Cuando nosotros hablamos de microvasculatura y estamos tratando el tema de la resucitación inicial, tenemos que hablar del glucocálix. Habíamos mencionado que la sexta recomendación es utilizar al menos 30 mililitros por kilo de cristaloide y la séptima es utilizar medidas dinámicas. Aunque no está en las guías, Milford en el año 2019, basado en los trabajos de Thomas Woodcock y otros postulados, plantea un concepto muy interesante, y es que nosotros debemos reanimar pensando en el glucocálix. El glucocálix es una red de proteoglicanos, sindencanos, glipicanos, glicosaminoglicanos, heparansulfato, sulfato de condroitina y hialuronano. Y el glucocálix básicamente regula la función endotelial. Lo que mata al paciente séptico no es la hipotensión per se, es el daño en la microvasculatura. Eso es lo que ocasiona falla multiorgánica. En el año 2024, nosotros publicamos un artículo titulado Fluidoterapia reflexiva, desde la fisiología a la práctica clínica. Hicimos una revisión no sistemática de artículos publicados en PubMed, ScienceDirect y Lilacs, donde identificamos 361 artículos que eran revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios clínicos aleatorizados, estudios observacionales y revisiones narrativas. Y llegamos a la conclusión que la reanimación se debe fundamentar en la fisiología. Y es por eso que las dosis altas de líquidos no tienen ningún sentido fisiopatológico. Si bien es cierto que la ecuación clásica de Starling, planteada en torno a 1900, describía que la filtración era igual a el coeficiente de filtración multiplicado por la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática intersticial menos el coeficiente de Staverman multiplicado por la presión oncótica capilar menos la presión oncótica intersticial. En la actualidad sabemos que esto no es así.
Hay algunos problemas con la ecuación de Starling y esto está descrito a partir de múltiples modelos experimentales, estudios histopatológicos, modelos fisiopatológicos y fisiológicos modernos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los problemas de la ecuación de Starling? Primero, Starling hizo su estudio aislando la circulación de las extremidades inferiores de un perro, inyectando solución salina. Segundo, Starling no consideró algo muy importante y es la heterogeneidad de los capilares, porque en ese momento no se habían descrito. Posteriormente se dieron cuenta que existen capilares fenestrados, discontinuos, continuos, y cada capilar se comporta de manera distinta. Y además, y posiblemente esto sea lo más importante, sabemos que el fluido no regresa a la circulación a través de reabsorción a lo largo del capilar, sino que el fluido regresa a la circulación vascular gracias al sistema linfático. La reabsorción entonces depende del tono linfático y de la presión de la aurícula derecha. Es por eso que surge la ecuación revisada de Starling, que dicta que la filtración es igual al coeficiente de filtración multiplicado por el delta de la presión hidrostática capilar y la presión hidrostática intersticial menos el coeficiente de Staverman por la presión oncótica capilar menos la presión oncótica subglucolítica. Resulta que a nivel del periglucocálix hay un espacio y ese espacio usualmente está libre de proteínas. Cuando el paciente séptico desarrolla la endoteliopatía o cuando nosotros somos irresponsables con los líquidos, lo que generamos es un desprendimiento del glucocálix y a nivel subglucolítico se empieza a acumular proteínas. Por lo tanto, cuando nosotros pongamos líquidos, vamos a extravasar esos líquidos a nivel subglucolítico y posteriormente vamos a terminar por extravasar el volumen intravascular. Y esto se correlaciona a su vez con un concepto que es el de punto J, que el punto J, matemáticamente hablando, es igual a la presión hidrostática intersticial más el coeficiente de Staverman multiplicado por la presión coloidosmótica capilar menos el coeficiente de Staverman multiplicado por la presión oncótica subglucolítica e intersticial. El punto J viene a representar el principal determinante del comportamiento conductivo del endotelio. En otras palabras, determina la conductividad hidráulica. Cuando nosotros tenemos un paciente con sepsis, el punto J se desplaza hacia la izquierda. ¿Y esto qué significa? Pongan acá atención. Esto es fácil de entender. Si la presión hidrostática intracapilar es menor cuando nosotros desplazamos el glucocálix hacia la izquierda, vamos a requerir una menor presión hidrostática intracapilar para que empiece a aumentar la filtración. Eso es lo que ocurre con el séptico. Con el séptico o con el paciente con endoteliopatía se requiere de menos presión hidrostática intracapilar para poder aumentar la filtración. Por ende, todos los líquidos en el séptico pierden su poder expansor. Los cristaloides y los coloides. Y los coloides, cuando se extravasan al espacio subglucolítico por gradiente, empiezan a arrastrar tras ellos agua
y líquido intravascular depletando el interior de los vasos sanguíneos, y vamos a tener un paciente que en el examen físico se va a ver hipervolémico, pero a nivel intravascular, mediante ecografía podemos objetivarlo, vamos a tener una depresión intravascular. Esto es algo muy interesante y en gran medida nos explica por qué aquel artículo pretencioso de los 80, titulado El fin de la era de los cristaloides, probablemente en referencia a el segundo libro y el primer libro del Señor de los Anillos, donde dictan: ha llegado el fin de la era del hombre, ahora es la era del orco, en este caso de la albúmina y los coloides, no se cumplió. Y los coloides en los estudios no mejoraron resultados como mortalidad. En la actualidad entonces se recomienda que nosotros seamos más restrictivos en aras de la evidencia disponible, además de que seamos más restrictivos, utilicemos como primera opción para la reanimación, esto en gran medida gracias al estudio Albios, que el estudio Albios comparó coloides versus cristaloides en sépticos y descubrió que no había diferencias en mortalidad, solamente habían diferencias en el apartado cardiovascular, en el sentido de que estos pacientes iban a requerir una menor dosis de vasopresor, además de que también existía un balance más neutro en los pacientes en quienes se utilizaban coloides. No se logró demostrar ningún tipo de diferencia en algo más, en puntos importantes como mortalidad. En la actualidad se recomienda entonces que nosotros evaluemos la respuesta al tratamiento de los pacientes. Y existen muchas formas de poder hacerlo. La frecuencia cardíaca, la presión venosa central y la presión arterial sistólica han sido métodos que históricamente se han utilizado. Pero ¿qué pasa con estas medidas? Que realmente son indicadores deficientes para poder evaluar el estado de volemia de nuestro paciente. En este orden de ideas, las medidas dinámicas han demostrado ser superiores, mucho más precisas para poder predecir la respuesta al volumen. Respuesta a volumen y tolerancia al volumen son conceptos distintos. Habíamos hablado de esto en una conferencia sobre regulación del volumen. La respuesta al volumen hace referencia al incremento del gasto cardíaco tras la administración de líquidos. La tolerancia al volumen nosotros la calculamos en gran medida mediante la utilización del Vexus y también mediante un examen físico y una anamnesis rigurosa. Me explico. Nosotros podemos tener un paciente respondedor pero que tenga un Vexus de 3. Ese paciente no es tolerante al volumen. Si nosotros ponemos líquidos vamos a poder generar falla orgánica. Nosotros también podemos tener un paciente que está cursando con una hipertensión intraabdominal, que tiene una falla cardíaca congestiva, etcétera, etcétera. Ese paciente tampoco va a ser tolerante a los líquidos. Y nosotros esto lo debemos tener en consideración. Vuelvo y digo, los líquidos son un medicamento y deben utilizarse de manera acuciosa, no de manera empírica y liberal. La utilización liberal de líquidos no tiene evidencia ni tiene fundamento, es antifisiológica. Otra cuestión es que los pacientes sanos per se son respondedores a volumen. Todos nosotros en este instante, si nos ponen 200, 300, 500 de líquidos, vamos a tener un incremento importante de nuestro gasto cardíaco. Eso es lo normal, pero en los pacientes en shock y puntualmente en los pacientes sépticos esto no es así. Ya vimos que el punto J se desvía hacia la izquierda. Las medidas dinámicas incluyen la respuesta a una elevación pasiva de piernas o también a la infusión de líquidos. Utilizan la medición del volumen sistólico, la variación del volumen sistólico, la variación de la presión de pulso y hacen gala de medidas ecocardiográficas. En regiones con recursos limitados
se considera que un incremento de más del 15% en la presión de pulso podría indicar que el paciente responde al líquido. Esto utilizando una prueba de elevación pasiva de piernas durante 60 a 90 segundos. ¿Cuáles son las variables estáticas que aparecen en la literatura para, entre comillas, creer que un paciente es respondedor o no es respondedor a líquidos? Una PVC menor de 5, un volumen telediastólico final menor de 600 mililitros por metro cuadrado, una presión de oclusión de la arteria pulmonar menor de 15, un volumen térmico intratorácico total menor de 850 mililitros por metro cuadrado o un minirreto con 125 mililitros de cristaloide con cambios mínimos en la PVC cuando es menor a 5 milímetros de mercurio. Sin embargo, estos no son buenos indicadores. Lamentablemente, el estudio FENIS de Cecconi mostró que la mayoría de los clínicos no utilizaban líquidos endovenosos de manera acuciosa. De hecho, en el FENIS, que se hizo con 2.213 pacientes, se publicó en el año 2015, la principal indicación de líquidos endovenosos fue la hipotensión. Y no hay nada más separado de la realidad. De hecho, en el 59% de la muestra la indicación fue esa. La segunda, la oliguria, en un 18%, y la tercera, el winning de vasopresores, en un 7.1%. Pero más alarmante aún, se encontró que en el 43% de los casos no se utilizó ninguna variable hemodinámica. En otras palabras, pusieron líquidos de forma disociada, sin una indicación y sin un argumento sólido. Además, cuando utilizaban variables, la mayoría de los clínicos, el 36%, utilizaron variables estáticas y solo el 22% variables dinámicas. ¿Y cuáles son esas variables dinámicas? Una variabilidad de volumen sistólico mayor a 10 o 15, una variabilidad de presión de pulso mayor a 10 a 15, esto depende del autor, el punto de corte, es mejor utilizar un punto de corte de 10%. También un índice de variabilidad pletismográfica mayor del 14%, con un índice de perfusión mayor a 1, un índice de pulsatividad mayor al 10%, una elevación pasiva de piernas con un aumento del gasto cardíaco medido mayor a 10%. En teoría, la elevación pasiva de piernas administra un bolo propio del paciente, entre comillas, una autotransfusión de aproximadamente unos 150 a 300 cc, entre comillas, porque ya es sangre circulante del paciente, solo que está en las extremidades inferiores. Pongo este ejemplo para que quede claro. Un índice de colapso de la vena cava inferior mayor del 50% sin ventilación mecánica o un índice de distensibilidad de la vena cava inferior mayor al 12% con ventilación mecánica, un índice de colapso de la vena yugular interna mayor del 50% sin ventilación mecánica o un índice de distensibilidad de la vena yugular izquierda mayor al 12% con ventilación mecánica o un minirreto con 125 mililitros de cristaloide con un aumento del gasto cardíaco. También se puede hacer un reto de volumen tidal, que en el caso del reto de volumen tidal se mide la variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de volumen sistólico cuando el paciente tiene un volumen corriente de 6 mililitros por kilo. Luego se eleva a 8 mililitros por kilo y se considera que es positivo cuando aumenta más del 3.5%. Estas maniobras son descritas dentro del protocolo del estudio Andrómeda 2, donde he tenido la oportunidad de poder reclutar pacientes. En cuanto al test de oclusión expiratorio, para este se hace una pausa expiratoria de 15 segundos y si aumenta el gasto cardíaco más de un 5%, se considera que es positivo y el paciente es respondedor a volumen. En cuanto a la reanimación, la recomendación es que nosotros hagamos una reanimación a partir de los niveles séricos de lactato.
es una recomendación débil con una evidencia de muy baja calidad. Recuerden que el lactato sérico es un biomarcador importante de hipoxia y de disfunción tisular, pero no es una medida directa de la perfusión tisular. También debemos constatar que un estudio publicado por Zhang en el año 2014 describió que el aclaramiento del lactato, que matemáticamente es igual al lactato inicial menos el lactato de seguimiento sobre el lactato inicial por 100, usualmente el lactato de seguimiento, si es por el protocolo del Andrómeda 1, es cada 2 horas, si es por el protocolo de Rivers del año 2004, que él realizó con Brian Newgat un estudio sobre cinética del lactato, deberíamos tomarlo cada 6 horas. Ahora, en el estudio Andrómeda se logró identificar que la reanimación guiada por el llenado capilar generaba una reducción del 9% en probabilidad de muerte y generaba una reducción en la falla multiorgánica. Hay una cuestión con el estudio Andrómeda 1 y es que la P de la variable de mortalidad dio 0.06, pero ustedes se ponen a pensar qué intervenciones en el cuidado intensivo han generado una reducción del 9%, son muy pocas. En el estudio Andrómeda 2 se pretende evaluar un protocolo mucho más complejo que gira en torno a la reanimación guiada por llenado capilar. Es por eso, a partir del estudio Andrómeda, que se sugiere utilizar el llenado capilar para poder guiar la reanimación como complemento a otras medidas. Es una recomendación débil con una evidencia de baja calidad. Otras alternativas son el moteado y la temperatura de las extremidades. Vale la pena aclarar que en el Andrómeda 1 se evaluó el aclaramiento del lactato con un punto de corte de 20% cada 2 horas en las primeras 8 horas del choque séptico. En cuanto a la presión arterial media, recordemos que la presión arterial media es un determinante de la perfusión de los órganos. Recuerden que el principal determinante del gasto cardíaco y del retorno venoso es la presión de llenado sistémica media. Que la presión de llenado sistémica media la podemos calcular a través de una fórmula estimada que la podemos ver en pantalla, que es 0.96 por la PVC más 0.04 por la PAM más 0.05 por el gasto cardíaco. Normalmente, cuando nosotros hablamos de una presión de llenado sistémica media normal, se suele encontrar en torno a 7 milímetros de mercurio. Retornando con la PAM también es un determinante de la presión media de llenado sistémico. Acá la vemos de color rojo, de hecho, que a su vez va a determinar el retorno venoso y el gasto cardíaco. Por ende, cuando nosotros atendemos a un paciente séptico, nuestro objetivo es asegurar una adecuada presión arterial media para poder asegurar un óptimo flujo sanguíneo tisular y poder potenciar el suministro de oxígeno hacia la célula. Y acá debemos mencionar dos conceptos, el de volumen estresado y no estresado. El volumen estresado es aquel que genera una elevación de la presión y el volumen no estresado es aquel que no genera un incremento de la presión. Generalmente el volumen no estresado se encuentra en los sistemas de capacitancia, en las venas, que acumulan aproximadamente el 70% de la sangre. El 30% aproximadamente se va a encontrar en otros componentes del sistema vascular como lo son las arterias y va a ser ese porcentaje de volumen el que va a determinar el volumen estresado. El problema en el séptico, vuelvo y digo, exceptuando que sea una sepsis de origen gastrointestinal con una diarrea de alto gasto, el problema de la sepsis es que hay una alteración en la relación del volumen estresado y el volumen no estresado. Hay una alteración en el porcentaje, pero el volumen total sigue siendo el mismo. Por ende,
lo que nosotros debemos hacer en la reanimación es reclutar más volumen estresado. Y eso lo hacemos con vasopresor, no con líquidos. Si nosotros ponemos líquidos y no corregimos el problema subyacente a la afección en el volumen estresado, nuestro paciente va a tener un incremento más abrupto en el volumen no estresado. Y esto trae consecuencias clínicas. Es por eso que, como dice el doctor Gustavo Ospina Tascón, la reanimación con una fluidoterapia tan excesiva es antifisiológica. Ahora, los tejidos, como el cerebro y los riñones, por poner un ejemplo, tienen la capacidad de autorregular el flujo sanguíneo. Cuando hay presiones arteriales medias por debajo de 60 milímetros de mercurio, esto se asocia con una disminución de la perfusión. Es por eso, basándose en el estudio de ASFAR, el Sepsis-PAM de abril del año 2014, New England Journal of Medicine, que se recomienda mantener presiones superiores a 65 milímetros de mercurio. En el estudio Sepsis-PAM se compararon dos grupos, fueron 776 pacientes con choque séptico que se aleatorizaron a recibir una presión arterial media entre 80 y 85 versus una presión arterial media de 65 a 70 milímetros de mercurio. Este estudio que encontró que a los 28 días la mortalidad era del 36.6% en el grupo de objetivos altos versus 34% en el otro. A 90 días fue de 43.8% versus 42.3%. Además, la incidencia de fibrilación auricular fue mayor en el grupo de presiones arteriales altas. Pero aquí hay algo muy importante: en los pacientes con hipertensión arterial, la PAM alta se asoció con menos terapia de reemplazo renal. Así que los pacientes con una hipertensión arterial podrían beneficiarse de unas presiones arteriales medias más altas. De hecho, en el protocolo de la Andrómeda 2 se utiliza algo que se conoce como el test de vasopresor, que consiste en incrementar los vasopresores hasta que tengamos una presión arterial media en torno a 80 milímetros de mercurio. Se reevalúa el llenado capilar. Si sigue prolongado, se utiliza como punto de corte una PAM mayor a 65. En caso de que el paciente tenga una mejoría en el llenado capilar, se continúa optando por un valor de presión arterial media más elevado. Como bien dijimos, la PAM termina siendo el determinante de la presión de perfusión. Acá tenemos dos ejemplos. En el caso de la presión de perfusión cerebral, esta es igual a la PAM menos la PI, y en el caso de la presión de perfusión abdominal será la PAM menos la PIA. Otro estudio que debemos mencionar fue realizado por la Montage y colaboradores. Ellos hicieron un ensayo clínico aleatorizado que compara una presión arterial media objetivo de 60 a 65 milímetros de mercurio versus 75 a 80 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando nosotros vamos a analizar este estudio a detalle, vemos que el grupo de intervención logró una presión arterial media de 66.7 milímetros de mercurio, en comparación con el grupo de intervención que tuvo una presión arterial media de 72.6 milímetros de mercurio. Este estudio intentó comparar un manejo con una hipotensión permisiva versus un manejo estándar. Se hizo con 2.463 pacientes. Hubo significativamente menos exposición a vasopresores en el grupo de intervención. Esto se midió gracias a la duración de la infusión de los vasopresores y a las dosis totales de vasopresores, que se expresaron en equivalentes de norepinefrina, pero no hubo ningún otro tipo de diferencia en cuanto a desenlaces. De hecho, la mortalidad a los 90 días en los grupos de hipotensión permisiva y atención habitual fue similar, 41 versus 43.8%. Ahora, ¿realmente los pacientes estuvieron en hipotensión permisiva? No estuvieron. Tuvieron valores de presión arterial media en torno a 66 en un grupo, y en el otro ni siquiera se pudo llegar como media a las cifras tensionales que ellos querían llegar, que eran de 75-80 milímetros de mercurio. Ante falta de evidencia convincente, el Surviving Sepsis sigue recomendando, y esta es la recomendación número 9, una recomendación fuerte con una calidad de la evidencia moderada, utilizar como objetivo de presión valores por encima de 65
milímetros de mercurio. Tal vez, y esto se responderá con los años, la hipotensión permisiva podría servir en sepsis, pero se requiere una mejor metodología que la realizada por Montaigne para poder aclarar esto. El tiempo puede que lo diga. Finalmente, en cuanto a la admisión a la unidad de cuidados intensivos, que esto es la 10ª recomendación del Surviving, el paciente debe ingresar en la unidad de cuidados intensivos dentro de las 6 horas luego de llegar a urgencias. Y los datos sobre el tiempo óptimo para el traslado hacia la UCI provienen de estudios observacionales y también de bases de registros. Debemos mencionar un trabajo de Cardoso, fue un estudio observacional con 401 pacientes de UCI que informó un aumento en la mortalidad del 1.5% por cada hora de retraso en la transferencia de emergencias a UCI. Y también el estudio DELATE, que fue un estudio analítico transversal que utilizó la base de datos del proyecto IMPACT con un total de 50.322 pacientes provenientes de 120 unidades de cuidado intensivo de Estados Unidos, que mostró que la mortalidad luego de 6 horas era del 17% versus el 12.9% en el caso de que el ingreso a UCI fuera menor de 6 horas. Esto con una P con un valor estadísticamente significativo y también clínicamente significativo.